Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lekulán, la paz del Altísimo Elohim que mora en la eternidad sea con todos y todas en este hermoso, glorioso día que Él nos regala para bendecir nuestras vidas. Bendecir nuestras vidas a través de este su programa La Verdad de Elohim. Sean todos y todas, mis amados y amadas hermanos y hermanas, apreciados amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este programa que, como todos saben, ha sido un programa que ha salido a la luz con la única finalidad de exaltar, glorificar y dar gloria al Elohim que mora en la eternidad y obviamente bendecir la vida de cada uno de ustedes, de lo que cada domingo se dan cita, ¿verdad?, frente a sus televisores y también frente a sus radios para ver y escuchar este programa que indudablemente estaba en el corazón del Altísimo para ser dado en este tiempo. Así que nuevamente les damos la más sincera y cordial bienvenida a este su programa, La Verdad de Elohim. Bienvenido Isaac nuevamente a este programa para que tratemos en este día, nuevamente, segundo programa del nacimiento del agua y del Espíritu. Amén, pastor, muchas gracias. La bendición del Todopoderoso sea con cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos una vez más a La Verdad de Elohim, este programa que tiene precisamente como finalidad el exponer la verdad de Dios que está en su palabra. Y al iniciarlo siempre suelo decir que está escrito que cuando conozcamos la verdad es cuando realmente seremos libres. Amén. ¿Y cuál es la verdad sino la palabra que Dios reveló a la humanidad para que conozca su plan y su propósito eterno? Así que invitamos una vez más a que se queden con nosotros para que seamos todos bendecidos por el Espíritu de Dios. Porque está escrito también que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así es. Por eso precisamente cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, que es el mismo Espíritu de Dios hablándonos, entonces somos libres, verdaderamente libres. Bienvenidos entonces a la verdad de Elohim. Amén. Amén, amén. De inmediato precisamente vamos a tratar de ganar tiempo, ¿verdad? Ya dijimos que estamos desarrollando un tema hermosísimo y un tema de grandísima bendición, como es el tema del nacimiento del agua y del Espíritu, la conversión, el arrepentimiento de nuestros pecados para entonces nacer de nuevo. Ya explicamos en el primer programa, dimos detalles, ¿verdad?, que vamos a seguir ampliando y desarrollando desde otro prisma escritural este tema que seguirá siendo de grandísima bendición para su vida. Hicimos alusión, pero no leímos la palabra que también usamos en el programa pasado, en Romanos 10, verso 8 y siguiente hasta el 11, y vamos precisamente a usar esa base escritural para comenzar a desarrollar el programa en este día. Vamos a pedirle a nuestro amado hijo Isaac que lea por favor Romanos 10, verso 8 hasta el 11. Amén. Amén. Está escrito, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Elohim, que Dios, le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Amén. Gloria y honra al Altísimo. Y precisamente todos aquellos que le están dando seguimiento a este programa, ¿verdad?, recordarán que terminamos citando precisamente esta cita en el programa pasado. Y precisamente citando
esta escritura porque necesariamente para usted poder entrar al reino de los cielos, como leímos en Juan capítulo 3, en la conversación que tuvo Yeshua con Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nadie que no nazca de nuevo puede entrar al reino de los cielos. Pero es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque precisamente el reino de los cielos es un reino espiritual, es un reino que no consiste en materia, sino que es un reino intangible desde el punto de vista de la materia, es un reino etéreo desde el punto de vista de la materia, es un reino insustancial desde el punto de vista de la materia, no que sea insustancial con relación a su contenido, de la misma naturaleza, sino que con respecto a lo material no consiste en nada que tenga que ver con lo natural. Por lo tanto, ese reino que es espiritual, para poder entrar a él es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Y ese nacimiento tiene que ser del agua y del Espíritu. Ahora bien, mi querido amigo y mi querida amiga, espero que el Eterno le dé el entendimiento como se lo ha venido dando en todos los programas, porque las preguntas que nos hacen, ¿verdad? Y las expresiones que muestran en sus conversaciones vía WhatsApp evidencian que ciertamente están entendiendo los programas que se están dando. Bendita sea la gloria del Altísimo, porque precisamente la finalidad es esa. No es el que usted, ¿verdad?, porque son temas a veces profundos, no puedan entenderlo, sino que puedan entenderlo, y por entenderlo entonces comencemos a hacer lo que la palabra establece desde el punto de vista de la comprensión y el entendimiento espiritual que el Rúa de Elohim nos da. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, reitero, porque realmente estamos hablando de un reino espiritual, donde la carne y la sangre van a heredar ese reino, conforme también está establecido en la palabra, que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Ahora bien, mi amado y mi amada, lo complejo de esto es que y era lo que el enemigo creía que no iba a ser posible el que esto pudiese acontecer, es que para poder vencer el pecado tenía que ser en carne y sangre, y para poder haber reconciliación de lo espiritual con lo espiritual tenía que ser en carne y sangre, bendita la gloria de Dios. Y no iba a ser posible precisamente porque el reino de los abismos está sustentado en el espíritu matriarcal, el espíritu jerárquico, que es el espíritu de la muerte, el que tiene dominio sobre lo natural, el que tiene dominio sobre todo lo que es tangible, sobre todo lo que es materia, especialmente en lo que tiene que ver con la carne y con la sangre. ¿Por qué? Porque, mi amado y mi amada, vamos a un principio de cuando el Eterno estableció en esta creación, cuando estableció la condenación de los espíritus que habían incurrido en la transgresión, en hacer que el hombre cayese, en hacer que el hombre en esta creación transgrediera los mandamientos de Dios, y esos mandamientos fueron transgredidos, como usted sabe, cuando comieron del árbol de la fruta prohibida, el árbol que estaba en el medio del huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Elohim le había prohibido terminantemente que el hombre comiese de la fruta que tenía ese árbol. Bendita la gloria del Dios de los cielos. Entonces, el hombre, en este caso hablo de la mujer, que fue la primera que comió y después compartió con el hombre el fruto prohibido, bendita la gloria de Dios. Entonces hubo una separación. Usted sabe que el Eterno había dicho que ciertamente el día que tú comas, morirás. Ciertamente el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Pero, amado y amada, si lo vemos desde el punto de vista natural, podríamos entender que no se cumplió la palabra con respecto a que el Eterno estableció una sentencia de muerte instantánea. El mismo día que tú comas de ese árbol tú vas a morir. Sin embargo, bendita la gloria del Señor, vemos que la vida de Adán y Eva se prolongó por cientos de años. Había mentido Dios con respecto a que ciertamente el día que tú comas de ese árbol tú vas a morir. No, mi amado y mi amada.
es que independientemente de que la ocurrencia de la muerte natural, de la muerte física que ocurrió cientos de años después, hubo una muerte instantánea, una muerte que se ocurrió ese mismo día de la separación espiritual, de Adán y de Eva con respecto al Dios de los espíritus. El hombre y la mujer fueron separados de Dios ese mismo día. Hubo una muerte espiritual con respecto a Adán y Eva. Fueron separados de Dios. Y posteriormente, bendita la gloria del Altísimo, fueron sancionados siendo sacados del lugar santo y escogido del Dios de los cielos, como era ese cerco que era el huerto del Edén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por la sanción que hubo sobre la serpiente, bendita la gloria de Dios, es que ella se iba a alimentar ¿de qué? Y ciertamente tú te alimentarás del polvo de la tierra. Y como tú sabes y como hemos dicho en otros programas, pero es necesario establecerlo aquí para desarrollar lo que vamos a desarrollar, el polvo de la tierra es la conformación natural de la cual está hecho el hombre y la mujer. Ciertamente el hombre y la mujer, nosotros somos polvo. Pero Yahvé le dijo de manera expresa a la serpiente que se iba a alimentar del polvo de la tierra, diciéndole naturalmente: tú te alimentarás de la carne del hombre y de la mujer. Desde el punto de vista espiritual, bendita la gloria de Dios, porque el ser que estaba allí, independientemente de lo que se veía, que era una serpiente, que era un ser natural, realmente estaba siendo regido por un ser espiritual. La parte natural de ese animal, que era la serpiente, estaba siendo dirigida, regida, sus sentidos, por un ser espiritual de jerarquía superior, que era el espíritu de Hasatán, el otrora arcángel caído, bendita la gloria de Dios. Y se le dijo expresamente a ese espíritu: tú te alimentarás del polvo de la tierra. Por ello, en la ocurrencia de la muerte espiritual, que no fue la muerte natural instantánea, Hasatán tuvo el dominio de la muerte, de la separación del hombre, del espíritu que estaba en el hombre, del espíritu que estaba en la mujer, la separación del Dios de los cielos con respecto a ellos. Y entonces Hasatán tiene un poder por causa del espíritu de la muerte sobre lo que tiene que ver con la muerte misma que estaba en el hombre y la mujer. Tiene un poder en lo que respecta precisamente a lo natural. Y por eso es que realmente nuestra carne, como dice la palabra, nuestra naturaleza caída, siempre está necesitando, está deseando lo que es natural. ¿Por qué? Porque el espíritu de la muerte es que rige a la naturaleza caída de la carne, al ser caído. En la naturaleza caída, la muerte la que lo rige. Y como es la muerte la que lo rige, bendita sea la gloria de Dios, entonces produce los deseos propios del pecado, porque el pecado ocasiona la muerte. Gloria y honra al Altísimo. Entonces, mi amado y mi amada, para poder recibir la vida, que es Yeshua HaMashiach, la luz, que es la vida misma del Padre, es necesario confesarlo. Pero para confesarlo tenemos que creer en la muerte expiatoria de Él, creer en el sacrificio que Él hizo como cordero inmolado, y saber por qué y para qué vino el cordero inmolado, Yeshua HaMashiach. Vino para redención de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados y redención de nuestras almas. Por eso tenemos que reconocernos pecadores, porque Él vino precisamente a borrar el pecado de la humanidad, para poder reconciliarnos con el Padre. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores y saber que el pecado nos ha separado de Dios, y el pecado ofende a Dios, porque Dios, aleluya, no comulga con el pecado. Por lo tanto, tenemos que reconocer nuestro estado pecaminoso, que es abominable a los ojos de Dios,
y pedir perdón por esos pecados, arrepentirnos de todo corazón en el nombre de Yeshua, por la obra del Cordero Santo, por la sangre del Cordero, pedir perdón al Padre. Y cuando pedimos perdón al Padre, bendita la gloria de Dios, entonces somos perdonados. ¿Por qué? Porque la palabra misma es la vida. Por eso citamos más el verso 8, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? La obra que vino a hacer Yeshua HaMashiach. Y como Yeshua HaMashiach es la vida, es la luz, Él es el único que puede volver a iluminar tu corazón para volver al Padre. Bendita sea la gloria de Dios. Pero lo grande, mi amado y mi amada, es que precisamente tenía que ser en carne y sangre. Y quedamos que vamos a desarrollar ese punto y lo vamos a desarrollar, bendita la gloria de Dios, para que usted pueda entender. En carne y sangre tenía que vencer la vida, la luz, tenía que vencer la muerte, que son las tinieblas. En carne y sangre, porque las tinieblas eran las que tenían el poder sobre la carne y la sangre. Pero la luz se impuso, porque las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Volvemos de inmediato, no te nos mueva por favor. Con tu permiso, ya regresamos. ¡Aleluya! Al Señor bendecirá con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Al Señor tú amarás con todo tu poder, mente y corazón, a Él entregarás. Al Señor tú amarás con todo su poder, mente y corazón, a Él entregarás. ¿Qué habrá más allá de Él? ¿Qué habrá más que su amor? No hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. No hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. Solo Él hablará cuando estés en tu hogar. Solo Él hablará en el camino y dirás todo lo que hizo, día y noche sin parar. Solo Él hablará cuando estés en tu hogar. Solo Él hablará en el camino y dirás todo lo que hizo, día y noche sin parar. Hoy, 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 Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios de
decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa La Verdad de Elohim. Como usted sabe, ya por 2 programas consecutivos seguidos estamos hablando de un tema sumamente importante que tiene que ver con la salvación del alma, en este caso el nacimiento del agua y del espíritu. El nacimiento del agua y del espíritu es un tema trascendente porque realmente implica la reconciliación de la naturaleza espiritual del hombre con el Dios de los espíritus. Entendemos, sin lugar a dudas, que es un tema trascendente, un tema sumamente importante y por lo tanto tenemos que prestar la debida atención para seguir siendo edificados por el Ruach de Elohim, por el Espíritu Santo, que es el que puede revelar al corazón estos misterios para que podamos entender realmente el paso que damos cuando recibimos al Señor, y si no lo hemos recibido, entonces entender por qué tenemos que hacerlo. Fuera de Yeshua, que es la luz del Padre, que es la vida del Padre, no hay salvación. No hay otro medio por el cual podamos llegar al Padre. Él mismo establece que Él es la luz, y Él es la vida, y Él es el camino. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Yeshua HaMashiach. Entonces, para volver al Padre es por medio de la vida. ¿Por qué, mi amado y mi amada? Porque realmente no hay nada, y lo dice el libro de Colosenses, el libro de Efesios, el libro también de Profundidades, no hay nada ni visible ni invisible que no haya sido creado por Yeshua HaMashiach. ¿Y quién es Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach es la palabra. Entonces, por medio de la palabra fue creado lo que se ve y lo que no se ve. Y por medio de la palabra todas las cosas fueron hechas, y por medio de la palabra todas las cosas existen, y por medio de la palabra todas las cosas subsisten, y por medio de la palabra, bendita sea la gloria de Dios, es que tenemos que volver al Padre, porque por medio de la palabra fuimos nosotros hechos. Tú dirás: no, mi hermano, la palabra dice que nosotros fuimos hechos por medio de las manos del Padre cuando hizo en el huerto del Edén al hombre. Sí. Lo que el Padre hizo fue precisamente el caparazón, que es el receptáculo, la morada, esta morada terrestre que tiene que desaparecer, pero no el aliento de vida que vino cuando Él sopló el aliento de vida. ¿Qué fue lo que sopló? La Biblia habla de un soplo. Por eso el soplo tiene que ver precisamente con la palabra. Cuando tú hablas, siempre sale aliento. Cada vez que tú hablas, hay un soplo. Precisamente, bendita la gloria del Eterno, tiene que ver con el logo, con la palabra, que es el mismo Yeshua HaMashiach. Entonces, todo fue hecho por medio de la palabra. Y cuando habla por medio de la palabra, habla de lo espiritual, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y todas las cosas por Él subsisten, y todas las cosas para Él y por Él existen. Bendita la gloria de Dios. De manera que la vida de los hombres es la luz, que es la misma palabra. Y por eso es que te dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos aquí a Yeshua, que es la luz del mundo, que es la vida del hombre. Bendita la gloria de Dios. Entonces, al recibir a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, a recibir y aceptar el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre derramada, que en esa sangre convergen, como dijimos en el programa pasado, convergen lo celestial, que tiene que ver con las aguas en la sangre, porque la sangre está compuesta por las aguas, y también está compuesta por alimentos que tienen que ver
puramente con la tierra, bendita la gloria de Dios. Entonces, esa dualidad que está en la sangre, que tiene que ver con lo celestial y tiene que ver con lo terrenal, por medio de esa sangre fueron reconciliadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Cuando Él, aleluya, se levantó, dice la palabra, que llevó cautiva la cautividad, traspasando los cielos y reconciliando consigo todas las cosas. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Entonces, mi amado y mi amada, hay una parte, el pueblo, Yahvé escogió, porque hay una parte que tiene que ver con su misma sustancia, con su misma naturaleza. Y por eso Yahvé eligió un pueblo, eligió un hombre, Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, de la Mesopotamia antigua, y le dio promesas, diciéndole que de sus lomos él sacaría descendencia, de la simiente de Abraham, aleluya, vendría la salvación. En Isaac te será llamada descendencia, y de esa descendencia habrá de venir la salvación. No de tus simientes, como si hablase de mucho, sino de tu simiente en Gálatas 3. De tu simiente, hablando de Yeshua HaMashiach. Primeramente, bendita la gloria del Eterno, Dios se le reveló a Abraham, el Padre, nuestro Padre, el Padre de los judíos, de los hebreos. Después de habérsele revelado a Él, por medio de Yeshua HaMashiach, el misterio más grande. Y eso es lo que muchos judíos no han entendido. Nosotros sí lo entendemos por la misericordia y la gracia del Altísimo. Y los judíos son celosos con su Elohé, con su Dios, y creen que ese Dios nada más es de ellos, que ese Dios es privativo de ellos. Ciertamente, bendita la gloria del Eterno, son la simiente santa escogida, pero por medio de Israel, bendita la gloria de Dios, nosotros, ustedes, son llamados a bendecir a las naciones. Israel fue escogido para revelar el plan de Dios, la Torá, bendita la gloria del Altísimo. Y mientras el Eterno ha entorpecido el entendimiento de los judíos, con la finalidad, en su insondable sabiduría, de que mientras ellos son reticentes, los que están llamados a ser reticentes, los que están llamados, aleluya, a no entender los misterios, que lo han entendido hasta un punto, pero con el Brit Hadasha todavía no le han sido abiertos los ojos, y todavía permanecen en ceguera espiritual, y no han entendido que este Elohim, este Dios de sabiduría insondable, no puede ser limitado al entendimiento de la comprensión humana. Y el plan de Él es encerrarlo todo en pecado para tener misericordia de todos. Y por eso, aunque Israel es el pueblo escogido, indudablemente, y tiene la primacía, y tiene, bendita la gloria del Señor, la primogenitura, que es de donde se desprende todo lo demás. Pero ciertamente el gentil está llamado a alcanzar salvación. Esa ha sido la misericordia de Dios de los cielos. Entonces, escogiendo ese pueblo, comenzó, aleluya, lo que es el plan de redención de la humanidad. ¿Cómo? Sí. Y ese plan de redención de la humanidad comenzó llevando el holocausto, el sacrificio de lo que tenía que ver con lo terrenal, con lo humano, con lo animal, del ser. La redención, aleluya, de lo que tenía que ver con lo animal, repito. Y por eso al sacrificio se llevaban machos cabríos, palominos, corderos, carneros, harina, aceite, o sea, todo lo que tenía que ver con lo terrenal, con lo material, porque cada año entraba, como usted sabe, el sumo sacerdote al lugar santísimo, cada año a pedir perdón al Padre por sí mismo y a pedir perdón por todo el pueblo. Por un año eran perdonados sus pecados. Había redención con relación, aleluya, a ese año. Pero ese sacrificio que ofrendaba
aleluya, el sumo sacerdote por los pecados de él y por el pecado de los demás. No era un sacrificio perfecto, era un sacrificio con defecto. ¿Por qué? Porque el ser que se estaba ofrendando, no, el ser que estaba ofrendando tenía también sus defectos. Incurría también en pecados. No había nacido de virgen. Como estaba escrito y establecido, bendita la gloria de Dios, que de Dios mismo vendría, aleluya, el que había de salvar a la humanidad, pero tenía que nacer de un cuerpo no profanado, no envilecido por el pecado, aleluya, del sexo, de la sexualidad, que es un misterio insondable, demasiado grande, lo que tiene que ver realmente con el pecado del sexo. ¿Cómo vino? ¿Usted cree que realmente vino en esta creación? Pues no le voy a responder, mi amado, pero le voy a decir que está equivocado. Bendita la gloria de Dios. ¿Por qué usted cree? ¿Cuál fue la transgresión de la tierra? ¿En qué pecado incurrió la tierra para haber sido declarada la sanción que se declaró contra la tierra? ¿Cuál fue el pecado en ese momento, ahora, en esta creación, en que la tierra incurrió? ¿Cuál fue la transgresión de la tierra en ese momento para que la tierra también recibiese el castigo más fuerte? ¿Y por qué si el hombre pecó, como de hecho pecó, pero a él no se le puede indilgar la intención pecaminosa primaria o primigenia a este hombre de esta creación? ¿Por qué con él Dios fue indulgente? Lo vamos a probar por la palabra más adelante, porque este no es el programa. Pero ¿por qué a la mujer se le dijo, el hombre se va a enseñorear de ti y dará luz a tus hijos con dolor? Ay, mujer. Eso hay que entenderlo, bendita sea la gloria del Eterno. Dios no es injusto. Hay que entender el más allá, bendita la gloria de Dios. Pero como este no es el programa para desarrollar ese tema, sino la redención que es perfecta por medio del sacrificio perfecto del sumo sacerdote, de una vez y para siempre ese sacrificio hizo perfecto a lo que estaban llamados a recibir perfección, el sacrificio de Yeshua HaMashiach. La sangre vertida en la cruz del Calvario de Dios haciéndose hombre. De Dios que en su momento, en el momento que tenía que ser el hombre mismo, el alma que estaba llamada a morir por la humanidad. Entonces, el Espíritu Santo, en su momento, cuando el pecado cae sobre esa alma que estaba llamada, ese espíritu, a cargar con los pecados de la humanidad, sale el Ruach de Elohim. Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Déjeme dejarle a Isaac porque hoy me he ido yo adelante con mucho tiempo. Sigue tú, Isaac. Amén. Amén, pastor. Amén. Bueno, ha habido una explicación sucinta pero profunda con respecto al plan divino. Con respecto al plan divino para la salvación realmente de la humanidad. Y todo esto ha tenido como punto de partida precisamente el entender la necesidad que existe con respecto a todo ser humano, sin excepción, sea judío, sea gentil, de que para entrar al reino de Dios y para tener parte realmente en la eternidad con el Señor, necesariamente hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Amén. Y lo que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo con la guianza y dirección del Ruach HaKodesh es intentar explicar al televidente, al que nos ve o al que nos escucha por la radio, el porqué realmente de la necesidad, de la obligatoriedad que hay de que el hombre nazca de nuevo para realmente poder alcanzar la salvación y poder heredar el reino de Dios.
Amén. Y hemos estado hablando, y ha estado hablando el pastor, realmente del origen del problema, que ciertísimamente está en la carne, pero el por qué el origen del problema está en la carne es profundo, hasta el punto que realmente es necesario tener una base, pero una gran base en la palabra, para poder entender realmente lo que yo suelo llamar el conflicto universal. Porque lo que se está peleando aquí, en este planeta Tierra, en este pequeño puntito en el universo, realmente trasciende lo que nosotros humanamente podamos comprender. Es que en todo el universo se ha venido librando una batalla entre el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, Amén. y realmente el espíritu que se rebeló contra él, el primer espíritu que se rebeló contra él, que realmente demanda el dominio sobre todas las cosas. Vamos a una segunda pausa y cuando regresemos continuamos con este tema con respecto al nuevo nacimiento. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Rúa en Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Agradecemos el que continúen con nosotros. Este es su programa La Verdad de Elohim. Amén. Y previo a continuar con el desarrollo del tema que estamos tratando en esta ocasión, queremos recordarles que La Verdad de Elohim está en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como La Verdad de Elohim, y tenemos nuestro canal de YouTube donde se encuentran todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. En YouTube usted busca La Verdad de Elohim y ahí encontrará todo el material con el que realmente el Eterno nos ha permitido bendecir a las vidas hasta el presente día. También está nuestra página web, laverdadeelohim.com, laverdadeelohim.com. Ahí usted va a encontrar información sobre nuestro credo, qué es lo que creemos, quiénes somos, dónde estamos ubicados. Va a encontrar acceso directo desde ahí a nuestras diferentes páginas en las redes sociales y sobre todo va a encontrar todo el material que realmente hemos tenido la oportunidad, por la bendición y la misericordia del Dios que habita la eternidad, de hacer y de realmente publicar hasta esta fecha. Así que los invitamos a que visiten laverdadelohim.com, confiados en que si así lo hacen, van a ser bendecidos por la palabra de Dios, que es la verdad eterna que hace libre al hombre. Amén. Amén. Continuamos con el tema del nuevo nacimiento. Y tomando como punto de partida el nuevo nacimiento, que es el nacimiento del agua y del Espíritu, hemos entrado a temas realmente más profundos. Y antes de despedir, antes del corte, hablaba de realmente la batalla universal
la batalla que se libra en todo el universo, de la que hemos hablado ya en muchos programas. Por eso es bueno, y más que bueno es necesario, que realmente los que nos dan seguimiento, si acaso no lo han hecho desde el principio, pueden entrar a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar todos los programas para verlo y ver la hilaridad con la que realmente se ha ido desarrollando cada tema para entender ciertas cosas que decimos a estas alturas y que realmente ya se habían explicado previamente en otros programas. Y es que definitivamente en el universo se libra la batalla realmente entre dos bandos, la luz y las tinieblas. La vida, que está representada por el Dios Todopoderoso y por su Hijo Yeshua Hamashiach, que es el unigénito que está en su seno, y la muerte, que representa realmente el bando que se rebeló contra Dios, y realmente Hasatán, que es y el que representa al Hijo pero en las tinieblas. Y lo que es necesario entender cuando hablamos realmente del nuevo nacimiento y hablamos del misterio de la batalla que se libra en el universo, lo que hay que entender es que las acciones humanas, las cosas que hacemos los seres humanos, es decir, la vida que llevamos, de una u otra forma rinden adoración o al Dios que habita la eternidad, que es luz y que es santo y no tiene nada que ver con el pecado, o realmente les rinden adoración a las tinieblas. Es decir, con las acciones que hacemos, digamos con el estilo de vida que vivimos, realmente estamos glorificando a un espíritu de esos dos que realmente, digamos, reclaman la deidad. El que es Dios sobre todas las cosas, creador de todo cuanto hay, que es el Dios de Israel. Y el espíritu matriarcal caído que busca a ella tomar el lugar que le corresponde única y exclusivamente al Dios que le habita la eternidad. Y estas son cosas profundas, pero en esta ocasión me quiero referir a realmente cómo la naturaleza humana, afectada por el pecado, afectada por la rebelión del espíritu que se rebeló contra el Dios Todopoderoso, realmente lleva al hombre a hacer lo malo, lleva al hombre a vivir de manera contraria a la ley de Dios, que es eterna, que ha preexistido eternamente en el cielo, porque la ley de Dios es la misma palabra, que es el mismo Yeshua Hamashiach, que es el que revela la naturaleza de la santidad del Dios que habita en los cielos. Y realmente la naturaleza humana caída, que se separó de Dios, precisamente como explicaba el pastor, por causa de la muerte espiritual que se dio a nuestros primeros padres en esta creación, cuando realmente cayeron en transgresión al desobedecer el mandato de Dios. Producto de esa muerte espiritual, la naturaleza que ha estado dirigiendo y rigiendo a los hombres no es la naturaleza divina, santa y pura de Dios. No, sino que es la naturaleza contraria del espíritu que se rebeló, que es el espíritu que opera en la carne y en la materia. Por eso es precisamente esta naturaleza carnal la que nos ha llevado a vivir contrario a la voluntad de ese Dios que es santo en toda la absoluta esencia de su naturaleza. Amén. Entonces, al hombre en su humana capacidad, óigame, al hombre en su humana capacidad, sencillamente le es imposible obedecer a Dios. Sencillamente le es imposible vivir de acuerdo al estándar de santidad y de pureza del Dios que habita los cielos. ¿Por qué? Porque vivimos sujetos a una naturaleza caída, a una naturaleza que es contraria a Él y que está condenada a la perdición. Está condenada a la perdición, entienda esto. Porque esa naturaleza pecaminosa se origina en el espíritu que se rebeló voluntariamente contra el Dios Todopoderoso y que ha querido tomar el lugar que le corresponde únicamente a Yahvé, el Dios de Israel. Entonces, todo el que hace las obras pecaminosas de la carne, todo el que camina de acuerdo a la naturaleza caída de la carne, está, aún sin saberlo, aún sin entenderlo, está en comunión con ese espíritu rebelde, condenado a la perdición eterna. Oiga bien, porque cuando usted camina en la naturaleza de pecado, es porque usted está bajo el dominio del espíritu de pecado, que es el espíritu precisamente donde se manifestó primero la iniquidad, que no es otra cosa precisamente que el rebelarse contra el Dios Todopoderoso. Y decimos esto precisamente para seguir con la ayuda del Ruach HaKodesh, dando entendimiento a los que nos ven y nos escuchan con respecto al porqué
el ser humano necesita nacer de nuevo, porque es que en la naturaleza carnal en la que todos nacemos, estamos por defecto separados de la gloria de Dios, separados de la presencia de Dios, separados de la herencia de la santidad de Dios. Y necesariamente para volver a tener comunión con Él, tenemos que volver a renacer de la naturaleza espiritual que tenían nuestros primeros padres, pero que perdieron por el pecado, cuando murieron en su espíritu. Para volver a tener comunión con Dios, esa naturaleza que estaba muerta en nosotros tiene que volver a vivir, pero nosotros humanamente no podemos volver a darle vida. Así es. Tiene el mismo Elohim, que es la vida que nosotros perdimos, que venir y que revelarse como se reveló a través de Yeshua HaMashiach en carne y sangre, y vencer y condenar al espíritu que nos había condenado a nosotros. Y entonces, como dice la Escritura, cuando Yeshua ascendió a los cielos, llevó cautiva la cautividad. Amén. Al espíritu que nos había cautivado, Él lo cautivó. Bendito sea su nombre. Amén. Y dejó abierta la puerta para que hubiera libertad. ¿Cuál es la libertad a la que realmente Elohim nos ha llamado? ¿Y cuál es la libertad a la que Él ha abierto una puerta con su sacrificio? ¿Cuál es esa libertad? Mi amigo y mi amiga, esa libertad no es otra cosa que salir del yugo de esclavitud de la naturaleza pecaminosa en la que hemos vivido. Porque tú crees, y así cree la humanidad en su ceguera, que cuando hacemos lo malo y hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, lo estamos haciendo simplemente por nuestra libertad de criterios, y no es así. Lo que la humanidad ignora es que hay espíritus de las tinieblas que tienen sujeto su entendimiento y su voluntad y sus miembros. Entonces el hombre hace las cosas, hace lo malo, y no sabe que está haciendo lo malo, porque hay espíritus de las tinieblas que lo tienen esclavo, que tienen el dominio de su ser. Es esclavo del pecado, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y como éramos esclavos, solamente el Dios Todopoderoso podía hacernos libres de esa esclavitud. Por eso también está escrito que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Oye bien, verdaderamente libre, porque la verdadera libertad, la verdadera y auténtica libertad, viene cuando el hombre finalmente queda libre de las cadenas del pecado y de la maldad. De esa naturaleza que le damos todos sin excepción, que nos ha contaminado y nos ha separado de Dios y nos hizo incapaces realmente de tener conocimiento con respecto a Dios. Por eso también está escrito en la palabra, el apóstol Pablo en Romanos habla de que el entendimiento del hombre envilecido por el pecado, profesando ser sabios y creyendo ser sabios, realmente fueron de mal en peor, hasta el punto que terminamos dándole gloria a objetos naturales creados por Dios como si fueran el mismo Dios. Hasta ese punto llegó la corrupción del entendimiento humano. ¿Por qué? ¿Por qué, bendito sea el nombre de Dios? Por la naturaleza con la que nacimos, que heredamos por el pecado primigenio y original que nos ha afectado a todos. Aleluya. Y la respuesta a todo esto, la única solución a todo el dilema, es Yeshua HaMashiach. Es Yeshua HaMashiach porque Él es la vida que vino al mundo para libertarnos de la esclavitud de la muerte. Porque el espíritu de la muerte tenía derecho sobre todos nosotros por el pecado. ¿Por qué? Porque está escrito que todo aquel que peca, el que peca va a morir. El que incurre en pecado realmente tiene el espíritu de la muerte el derecho sobre esa vida, porque el que peca vive contrario a la santidad de Dios. Ahora, todos los seres humanos hemos pecado, todos somos pecadores, y fuimos por tanto separados de la gloria y de la santidad de Dios. Para ser restaurados, entonces es el mismo Dios el que tiene que volver realmente a tener comunión con el hombre, y que la naturaleza espiritual del hombre que estaba muerta vuelva y tenga vida. Eso es lo que la palabra llama el nuevo nacimiento. Por eso se llama nacer del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu del Dios Todopoderoso. Porque realmente cuando volvemos a nacer de Él, es que volvemos a ser sus hijos. Porque está escrito que ¿quién es hijo de Dios? Solo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Así lo dijo el apóstol Pablo. Son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios.
Pero los que viven en la carne y en la naturaleza carnal caída no son guiados por el Espíritu de Dios. Bendito su nombre. Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios hace la voluntad de Dios. Amén. Guarda la palabra, obedece los mandamientos. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es santo, valga la redundancia, guía esa vida a vivir en la santidad. Y la verdadera santidad no es otra cosa, bendito sea el nombre de Dios, que la obediencia sincera a los mandamientos de Dios que están en su palabra. Aleluya. Esa es la verdadera santidad, la obediencia al Dios de los cielos. Pero le es imposible, te reitero, al hombre, en su humana capacidad, obedecer realmente a Dios como Dios lo demanda. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nosotros somos carne. Y aunque tenemos un alma y un espíritu, ha habido una separación entre la naturaleza espiritual de Dios y nuestra naturaleza carnal que nos ha sujetado para hacer lo malo. Así es. Y yo espero que nos estén entendiendo. Porque a lo que queremos llegar y lo que necesariamente todos tenemos que entender es, para decirlo en palabras sencillas, que sin Yeshua estamos perdidos. ¿Entiende esto? Que sin Yeshua estamos perdidos. Porque por medio de Yeshua es que volvemos al Padre. Porque solamente podemos volver al Padre los que nazcan de nuevo del Espíritu y del agua, que representa, como dijimos en el programa anterior, la naturaleza espiritual. Porque Dios es espíritu y su reino es espiritual. Solamente los que nacen del Espíritu tienen acceso a Él. Pero para nacer del Espíritu, bendito sea el nombre de Dios, no es mediante métodos humanos. Para nacer del Espíritu hay que obedecer a aquel que fue engendrado por el Espíritu. ¿Y quién fue aquel que fue engendrado por el Espíritu? Yeshua HaMashiach, que fue engendrado no por voluntad de hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ese que estaba en carne y sangre, igual que tú y que yo, pero que fue engendrado por el Espíritu del Dios vivo, ese era el que tenía en sí la naturaleza de su Padre, que era el Espíritu del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces ese, como dijo Juan el Bautista, el que vino del cielo, ese es sobre todos. Porque nosotros somos terrenales y de las cosas terrenales hablamos y las cosas terrenales podemos entender. Pero las cosas celestiales solamente las puede revelar el que vino del cielo, que no es otro que Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y por eso, bendito sea el nombre de Dios, por eso es precisamente que solamente las palabras de Yeshua y la revelación que Él dio con respecto al Padre es la única válida para llevar al hombre a Dios. No puede el hombre, y hago hincapié en esto, no sea que aparezca uno que se crea sabio en su propia opinión. Es que no puede el hombre, mediante ejercicios analíticos naturales, salir del problema que tenemos por herencia, que es el pecado. Solamente el Dios Todopoderoso, ese Dios insondable y sabio, tiene la solución. Y la solución es Yeshua, Yeshua HaMashiach. Porque Él precisamente dijo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Por qué Él es el camino? ¿Por qué Él es la verdad? ¿Por qué Él es la vida? Porque realmente estábamos separados de Dios. Y Él vino para hacer el camino para que volviéramos a tener acceso al Padre. Él es la vida porque estábamos muertos. Estábamos muertos porque el espíritu de la muerte había tomado dominio. Y Él es la verdad porque realmente el mundo había caído bajo el engaño del pecado. Pero la verdad de Dios, que es Yeshua, revelada al corazón del hombre, es la que hace que el hombre conozca la verdad eterna, que es el mismo Yeshua HaMashiach. Entonces, como está escrito, conoce el hombre la verdad y entonces es libre. Amén. ¿De qué es libre? Precisamente del pecado y de la maldad que nos han separado del Dios que habita la eternidad. No tenemos tiempo para más, pastor. Amén. Bendito sea el Eterno. Como siempre sabemos que el Altísimo ha bendecido las vidas de todos aquellos que dispusieron su corazón para aceptar la verdad de Elohim. Así que la Shalom, la paz del Altísimo sea con todos y todas en este hermoso día que el Eterno nos ha regalado. Amén. Bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim.
Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio, a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.